Hola, un muy buen saludo para todos. Mi nombre es Ana María Suárez. Hemos estado compartiendo en diferentes módulos y esta vez los voy a acompañar para que aterricemos los conceptos que tienen que ver con la selección, con la evaluación, con la reevaluación y los puntos de control que tienen que ver con un proveedor. En este espacio es muy bueno porque vamos a ver cómo todo lo que hemos visto a lo largo del módulo se concreta en el momento del seguimiento de los proveedores. Entonces, es ver la necesidad de dónde vamos a obtener toda la información para tener un adecuado control de todos aquellos insumos y servicios que se involucran en nuestro laboratorio, ¿cierto? Desde la fase preanalítica, fase analítica, posanalítica y otros servicios que si bien no son misionales, debemos concatenarlos súper bien en nuestros procesos y controlarlos para que todo se ejecute tal como si estuviera dentro de nuestro alcance, de nuestro sistema de gestión. Entonces, al inicio del diplomado hablábamos de la importancia de los sistemas de gestión, del control de calidad, ¿sí? Y del enfoque basado por procesos. Entonces, cuando nosotros vemos, llámese por una norma ISO, llámese teorías administrativas, siempre nos hablan de establecer mecanismos de control, porque todo lo que no se mida no se controla y si no se controla, no podemos asegurar que se cumplan con los resultados esperados. Entonces, en nuestras organizaciones, en nuestro laboratorio, independiente del tamaño de cada organización, nos vamos a encontrar con la necesidad de establecer un mapa de procesos. Ese mapa de procesos que ya ustedes lo han venido construyendo, lo que busca es darle norte de manera sistemática a las actividades que hacemos cada uno de nosotros. Y los vamos a llamar a cada una de esas etapas un proceso, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos anteriormente, o que vieron con otra de mis compañeras, en esos procesos tenemos unos elementos de entrada, unas actividades establecidas y normalizadas, y en esas actividades hay unos momentos de verificar para garantizar que todo eso que está planeado sí se está ejecutando con base a los resultados que nosotros esperamos. Luego vamos a tener unas salidas y eso a su vez es insumo para otros procesos. Eso es lo que teníamos nosotros por definición de procesos. Luego veníamos a hablar en otro de los módulos, en otra de las unidades, del tema de los indicadores de gestión, donde podríamos evaluar que la gestión de cada uno de nuestros procesos podíamos hacerlo mediante indicadores de eficacia, de eficiencia y de efectividad. Donde hablamos de la eficacia, esos indicadores donde simplemente que lo que planificamos lo ejecutamos. De eficiencia, cuando involucramos los recursos, llámese dinero, llámese personas y llámese tiempo. Y efectividad, cuando logramos lo que queremos en cada uno de nuestros objetivos, ya sea como procesos o ya sea en nuestros objetivos institucionales, ¿cierto? Que es la planeación estratégica. Y veíamos, volvíamos a involucrar acá a todo ese sistema de gestión donde hablábamos de manera sistemática, de nuevo, ese enfoque por procesos. ¿Listo? Entonces vemos cómo todo tiene relación, ¿sí? Y no es un concepto muy aislado, porque si vemos la mayoría de las organizaciones trabajan bajo ese enfoque, ¿sí? Porque es la manera más fácil de poder controlar cada una de las actividades que tiene una organización y de cualquier sector, llámese sector salud, llámese educación, llámese manufactura, etcétera. Y en esos procesos tenemos unos procesos estratégicos, que es lo que tenemos la alta dirección, la gerencia, para algunas organizaciones el sistema de gestión de calidad, para otras organizaciones de acuerdo a su modelo, el talento humano va desde los procesos estratégicos. Tenemos los procesos misionales, que es todo donde está el core, nuestra razón de ser, ¿cierto? Que para el caso de un laboratorio clínico podríamos hablar de la fase preanalítica, analítica y posanalítica. Y tenemos los procesos de apoyo, que si bien no es nuestra razón de hacer, sin que ellos funcionen de manera adecuada, no podríamos tener los resultados esperados en la fase analítica. Normalmente en esos procesos de apoyo nos encontramos con lo que tiene que ver con la infraestructura y con las compras, llámese
insumos, llámese previsión de recursos, llámese suministro, llámese logística. La denominación va dependiendo de cada tipo de organización. ¿Y por qué les hablo de todo eso? Porque normalmente en estos procesos nos encontramos con las actividades relacionadas con los proveedores. ¿Por qué? Porque hacer nuestro laboratorio, nuestra razón de ser no es la manufactura de reactivos, no es la comercialización, no es la ingeniería biomédica. Normalmente se subcontratan, ¿sí? Y lo que buscamos en este espacio que voy a compartir con ustedes es que tengamos diferentes herramientas para poder seleccionar, evaluar y controlar de manera adecuada los proveedores. Y que dejemos a veces, no siempre sucede, pero en gran parte nos vamos a encontrar con evaluaciones sistemáticas en resultados, por ejemplo, 5, 5, 5, 5, y que independiente del insumo que se está comprando, le evalúan los mismos atributos. Y lo que buscamos es dos puntos importantes en el tema de proveedor. Uno, la evaluación no significa excluir a un proveedor. Podemos hablar de desarrollar el proveedor. ¿Con base a qué? A las necesidades de la organización. Y dos, es para controlar y corregir posibles desviaciones que van a afectar nuestra parte preanalítica, analítica o pasoanalítica, que es nuestra razón de ser. Listo. Entonces, normalmente, si nos vamos a cualquiera de las estructuras de la norma ISO, que por qué hablamos tanto de las ISO es porque lo que debido a ISO y al sector IAF, ¿cierto? Que son aquellos que regulan y normalizan las normas, son las más comunes en diferentes países, ¿cierto? Y esa ISO, en la que viene más común, es la 9001 por su amplia aplicación, porque es una norma que va para todos los sectores, todas las organizaciones, independiente del tamaño, ¿sí? Pero podemos hablar de otra ISO, podemos hablar de normas que se certifican, normas que no, normas que se implementen simplemente para apalancar. Y también nos vamos a encontrar con esas que no están en nuestro sector, pero que si pertenecemos en una organización que busca, por ejemplo, la certificación ambiental, lo que tiene que ver como con todas las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces se van a implementar y nosotros vamos a tener que ir implementando estos modelos. Y así no nos interesa la certificación porque podemos decir, "Ay, es que mi laboratorio no está certificado, para nosotros no es un valor agregado. En este momento nuestro sector se encuentra en una crisis importante y no le vemos como un valor o económicamente no podemos hacerlo. Implementar este medio de gestión nos permite controlar nuestros procesos y lograr los resultados esperados, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera práctica, que es cómo seleccionar un proveedor, ¿cierto? Lo más importante antes de iniciar es reconocer qué necesitamos comprar, ¿sí? ¿Qué tenemos en nuestra capacidad instalada? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y qué definitivamente nosotros no podemos hacer y lo vamos a entregar a un tercero, ¿sí? Primero, identificar. Después de identificar, vamos a poder dividir si lo que necesitamos es un bien tangible, o sea, un insumo o un servicio, ¿sí? ¿Por qué es importante segregarlos? Porque no podemos evaluar igual a un bien tangible que yo puedo coger, mirar el embalaje, verlo, ver su descripción, ¿sí? A un servicio donde yo se lo entrego por completo a un tercero y que quizás no tengo la competencia para identificar si lo que ellos están haciendo está acorde a nuestras necesidades. Por eso no es factible uniformar nuestros criterios de control con un proveedor. Entonces, aquí les doy un ejemplo de una manera de seleccionar un proveedor de una manera muy completa, pero ya vamos a ver a medida de que veamos el paso siguiente, que es la evaluación y los puntos de control, cómo más podemos nosotros alimentar de acuerdo a las necesidades de nuestra organización. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que ninguna norma ISO y ningún requisito de la organización puede ir por encima de los requisitos legales. Entonces, si estamos en Colombia y a nuestra organización por nuestra cantidad de activos le aplica el SARLAF, pues en nuestro proceso de selección tenemos que considerar todo lo que ese modelo SARLAF nos pide, ¿sí? Si nosotros aquí en Colombia
La DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas, solicita una facturación electrónica, pues en nuestros requisitos de selección no podemos ir por encima o abolir un requisito que nos pida esos entes de control. Igual, en nuestro país, bajo la resolución 3100, que es la resolución de habilitación, también nos dice cuáles son esas condiciones mínimas para nosotros poder contratar un servicio, por ejemplo, de un banco de sangre, un servicio de un laboratorio de referencia, ¿sí? Un servicio, si no vamos en exclusivo a un sector salud, por ejemplo, para comprar un reactivo. A veces necesitamos hacer un mantenimiento de la fachada del laboratorio y hay unos requisitos legales de trabajo en alturas. Entonces no podemos desconocer la primera parte, que es el ámbito legal. Por eso, este es un muy buen ejemplo. Como primer punto, tenemos el formato de inscripción de proveedores. En ese formato de inscripción de proveedores, vamos a preguntar todo lo que nuestra organización necesita. Cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, si para nosotros es importante, si cuenta con certificaciones, si cuenta con, ¿sí? La habilitación para el caso tal de lo que nosotros requerimos cuando vamos a contratar un laboratorio de referencia, ¿sí? Cuenta con, ¿sí? Visitas de seguimiento y control. Entonces, en este formato de inscripción de proveedores, puede ser, eso es de carácter voluntario. Ustedes pueden definir por cada tipo de proveedor qué requisitos se requieren. Para nosotros en Colombia y también para los otros países, aquí la denominamos Cámara de Comercio, pero es todo lo que tenga que ver con certificados de existencia, ¿sí? ¿Qué eso qué significa? Que es una empresa legalmente constituida, ¿sí? O un RUT para el caso de nosotros en nuestro país cuando es una persona natural. ¿Qué busca este documento? Que la persona que se contrate o la empresa que se contrate esté inscrita, ¿sí? De una manera legal y su actividad sea coherente con el servicio que nos va a prestar. A veces, ¿qué nos podemos encontrar en auditoría? Cámara de Comercio de una empresa, si ellos están con nosotros, nos suministran hospedaje. Cuando nos vamos para un congreso y no tiene, su Cámara de Comercio no tiene nada que ver con el tema de alojamiento. Entonces ahí estaríamos incurriendo en una desviación porque estamos contratando con alguien que no tiene la experiencia para esto. Listo. Este es otro punto que es la certificación bancaria, que a veces decimos, bueno, ¿y para qué esto? Pero mire que eso son recomendaciones mínimas. ¿Para qué? Para garantizar el pago oportuno y a la cuenta correcta de ese proveedor y evitar falsificaciones o fraudes. Listo. Y aquí tenemos tarjetas profesionales cuando se requiera. A veces nosotros podemos contratar un profesional de laboratorio, ¿sí? Y no está bajo la nómina, porque lo vamos a contratar para una labor específica. En esos casos sí requerimos que tengan su tarjeta profesional, ¿sí? O, por ejemplo, vamos a contratar a un servicio de personal médico para que haga todas las valoraciones que tiene que ver con el tema de seguridad y salud en el trabajo. En nuestro país tienen que tener una licencia. Y no yendo a algo muy especializado, cuando contratamos un servicio de transporte, porque prestamos un servicio a domicilio, pues esos conductores deben tener una licencia como tal. Entonces aquí es ese requisito mínimo para garantizar que se pueda dar una operación conforme a lo dispuesto en la ley. Listo. Eso en caso tal de servicios. Y para el caso de insumos y reactivos, estamos hablando del registro INVIMA en nuestro país, que ese es el nombre que tiene, o licencia sanitaria o registro sanitario según corresponda. Listo, que también es lo mínimo habilitante. Nosotros no podemos estar comprando insumos que no cumplan con estos criterios. Listo. Entonces, estamos haciendo un proveedor acá. Entonces, vamos a decir, vamos a seleccionar laboratorio de referencia A y este mismo lo vamos a diligenciar con cada uno de los laboratorios que nos aplique. Listo. Y aquí ponemos si cumple, si no cumple y le entregan un puntaje por esa evaluación. Listo. Entonces, esto es lo mínimo. Si un proveedor no cumple con esto, ni siquiera lo consideramos para que esté en ese proceso de selección. Ahora, una vez cumple con estos requisitos, ya sí vamos a mirar, venga,
¿Cómo es esa forma de pago? Ah, conmigo puedes pagar a 60 días. Con este otro proveedor podemos pagar a 90. Con este otro nos da, si pagamos a 30 nos da un descuento del 10. Y esos son los puntos que nos va a hacer comprar uno u otro en tema de precios. Ya sabemos que cumple con todos los requisitos legales y ya aquí hablamos de temas de garantías, que ya vamos a hablar en el tema de los puntos de control. Es esta garantía, cómo la vamos a, a desglosar, qué puede ser garantía en un servicio y qué puede ser garantía en un producto. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Productos, tengámoslo por ejemplo, los reactivos. ¿Qué es una garantía en un reactivo? Empecemos solamente desde el consumo. Podemos tener negociaciones con los proveedores por consumo. Vea, yo le recibo ese kit de 100 pruebas, pero si no me lo gasto en esta semana, en esas 5 semanas que tiene de periodo de vencimiento, usted solo me factura lo que me gasté. Puede ser una garantía. Otra garantía puede ser ese proceso de apoyo cuando ya no me cumple con los criterios del control de calidad, ¿sí? Otra garantía puede ser, te garantizamos que te mantenemos el mismo lote de reactivo por tanto tiempo, ¿sí? Otro tema de garantía es si tú me compras todos los reactivos, nosotros te damos controles de tercera opinión, ¿sí? Entonces son como esos puntos adicionales y el valor agregado. Mire que aquí ya no estamos evaluando las condiciones mínimas, sino que estamos mirando en términos adicionales qué me puede ofrecer ese proveedor, ¿sí? Y luego tenemos en servicios, ¿qué podría ser la garantía? Asesoría post la prestación del servicio, ¿sí? Podríamos tener de garantías, por ejemplo, si hay que presentar informes, en qué momento lo van a entregar, socialización, ¿sí? Valores agregados frente a la formación, capacitación, ¿sí? Valores agregados si tenemos un servicio de mantenimiento de equipos, incluir el tema de repuestos. Entonces, mire que aquí, como les comenté, y es muy importante eso tenerlo en cuenta, estamos hablando de valores adicionales. A veces nos encontramos con procesos de selección solamente con esta primera parte, que es el requisito legal. Y recuerden que eso no puede ser un criterio de selección, porque es que eso es más bien un criterio de exclusión. Si yo no cumplo con esos requisitos, no debería ser parte de mis proveedores, ¿sí? Y tampoco podríamos tener solamente como único criterio el tema de los precios, ¿sí? Entonces mire que aquí primero dejamos por sentado el cumplimiento de los temas legales. Ya vamos a sacar de nuestro vocabulario, es que el criterio de selección es Cámara de Comercio, RUT, fotocopia de la cédula. Eso es lo mínimo, ¿sí? Eso no hace decirme por qué me inclino por este proveedor y no por este otro, ¿sí? Sino que ya desde la entrada ya estamos pidiendo unos requisitos adicionales. Y esos requisitos adicionales son los que vamos a incluir en el seguimiento, que vamos a controlarle para ya posterior evaluar. ¿Listo? Entonces, desde ese mismo proceso de selección podemos tener recomendaciones. Por ejemplo, ¿cumple la parte de adelante? Sí, que es todo el cumplimiento legal. ¿Se acuerda una forma de pago? Sí, ¿cierto? Entonces podemos decir que es que va a ser 30 días o 10% por descuento, ¿sí? ¿Ofrece descuento? Sí. ¿Ofrece garantía? Sí. Y este es el caso de nosotros en Colombia, pues que es importante en nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo que los proveedores también avancen en frente a la implementación. Y la ARL entrega esa información y debemos mantenerlo como cumplimiento de requisito legal. Entonces aquí yo le puedo, aquí es donde hablamos con el proveedor, ve, mira, te vamos a seleccionar, pero nos gustaría que nos dieran un 10% de descuento por pronto pago, o que la facturación sea por consumo, o que nos entreguen controles de tercera opinión. Vamos a poner aquí, controles de tercera opinión. Podemos también decir, queremos los acuerdos de niveles de servicio, que la entrega sea máximo 5 días, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, como términos adicionales, eh, todo el tema de bonificados, ¿sí? Y aquí es como todo lo que no me ofrecía, que necesito que me ofrezca, para que nosotros dejemos eso establecido desde la parte contractual. ¿Listo? Entonces, primera parte, identificar qué necesitamos comprar, ¿sí? Este es vital y a veces suena muy
obvio, pero a veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que vamos a procesar algo y decimos, Dios mío, y tienen de esto, ustedes tienen esas pipetas y tenemos ese tinta china? No, no, no. Entonces, identificar qué hay que comprar. Dos, identificar si es un bien o un servicio. Y tres, establecer los requisitos mínimos legales, que es donde tenemos un ente de control que nos dice esto no es para omitir. Y cuatro, ya los requisitos de valor agregado desde el momento de la selección. Listo. Entonces es como esa nuestra primera etapa. Listo. Posterior, ya seleccionamos el proveedor, llega toda la parte contractual y posterior a esa parte contractual ya viene lo que es el día a día. Pedir insumos, ya cómo funciona en cada una de las organizaciones, mediante una orden de compra que se pueda hacer directamente con la organización, el proceso, el líder del proceso con el proveedor, o que tenemos un proceso que se encarga de tramitarlo. Ya eso depende de lo que veíamos al principio, de acuerdo a nuestro mapa de procesos y esas funciones, cómo está establecido. Luego, cuando va rodando y en el momento, nos vamos ahora sí a establecer esos puntos de control. Entonces, vamos a hacer aquí como un ejercicio donde podamos identificar qué es lo que nosotros vamos a controlar dependiendo del tipo de insumo o de servicio. Recuerden que a partir de esta clase vamos a dejar de tener evaluaciones de proveedores completamente estandarizadas, ¿sí? O vamos también a abolir una actividad que no es una buena práctica muy común y es que en compra evalúan todos los proveedores. Puede ser, pero la información sí la debemos pasar de quien usa el servicio o utiliza ese insumo, ¿sí? Porque en compras no hay un staff de expertos que asegure que todas esas actividades o esos bienes que nos están entregando sí cumple con esos requisitos. Voy a dar un ejemplo. Si nos van a hacer el mantenimiento del tanque de agua potable, nosotros todos en su totalidad tenemos conocimiento de que para este tipo de proveedor tenemos que tener un permiso del colaborador que tenga un entrenamiento en espacios confinados. Y si está por encima de unos 50, tiene que tener un entrenamiento de trabajo en alturas. Entonces, mire que por eso el de compras no tiene todo ese conocimiento. Por eso es que es importante que cada líder de cada proceso establezca qué vamos a controlar. Obviamente, muchos de esos criterios vienen de ese valor agregado que pedíamos en la selección. Entonces, tenemos mantenimiento de equipos. Para los mantenimientos de equipos vamos a tener varios criterios. Voy a dar unos ejemplos. Aquí a nosotros se nos pueden ocurrir muchísimos más. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, es muy importante verificar la competencia de los operarios. ¿Qué significa? No cualquier persona puede intervenir un equipo, ¿cierto? Requieren una formación. Para nuestro caso en Colombia, requieren incluso, depende del tipo de riesgo del equipo, para los equipos de riesgo superiores a 2A, se requieren la autorización por parte del INVIMA. Entonces, en esa competencia estaría su hoja de vida, estaría ese registro, esa inscripción ante el INVIMA, ¿sí? El registro del INVIMA según el riesgo, como le comentaba, algo muy importante para nosotros o para este laboratorio, vamos a decir que para el laboratorio Ana María Suárez, los tiempos de respuesta. Esos acuerdos de niveles de servicio. Venga, si es que el equipo está parado por completo, ¿en cuánto tiempo me dan respuesta? Si es un si es un daño que requiere un repuesto, ¿en cuánto tiempo dan respuesta? Si es un daño que listo, no me afecta la operación, pero sí necesitamos la intervención de manera oportuna, ¿en cuánto tiempo dan respuesta? Si es un equipo que no tiene otro equipo en backup, ¿en cuánto tiempo da respuesta? Entonces, esto es lo que para nosotros empezamos a definir como esos niveles de servicio, que recuerden que estaban definidos desde el momento de la selección. Listo, para que no sea sobre la marcha, ¿sí? Luego, obviamente, está el tema de precios, porque siempre vamos a trabajar bajo términos de eficiencia y la capacidad instalada. ¿A qué me refiero a capacidad instalada? ¿Cuántos ingenieros tienen en la ciudad donde estamos? Si no hay disponibilidad de ingenieros, sino que toca desplazamiento desde otra ciudad. Si es un equipo que solamente lo puede intervenir X ingeniero, entonces
nos toca ver la disponibilidad de él y él está viajando por todo el país, ¿sí? Y también en capacidad instalada tienen una bodega, están aquí disponibles, si requiere un repuesto de dónde vienen, hay repuestos disponibles, listo. Entonces, miren, por ejemplo, esos serían los atributos a considerar en un caso de mantenimiento de equipos. Pensemos aquí, ¿qué más controlamos nosotros? Pueden haber organizaciones que digan, no, es que para mí es importante la presentación personal, puede ser. Para otro es, no, es que para mí es más importante que ellos diligencien estos formatos antes del ingreso. Para nosotros es súper importante que nos den respuesta por teleconsulta, ¿sí? Para que las bacteriólogas vayan operando acá mientras viene el ingeniero, ¿sí? Entonces, mire que cada uno, cada organización, de acuerdo a su modelo de atención, necesita definirlo. Por ejemplo, esos laboratorios que son 24/7, disponibilidad los fines de semana. Entonces, esos son puntos que ustedes pueden ir controlando. Vamos ahora para un ejemplo, voy a aumentarles aquí el zoom, en términos de un insumo. Y para este caso vamos a hablar de los reactivos. ¿Qué podemos considerar en los reactivos? Igual, tiempos de respuesta. ¿Cuáles son los niveles de servicio para una compra de urgencias? ¿Cuáles son los niveles de servicio para una compra rutinaria? ¿Sí? O los tiempos de respuesta frente a una contingencia. Se acabó este reactivo, este insumo, no hay. ¿Cómo nos responden? ¿Cuál es ese plan B? ¿Cuál es ese plan de continuidad de negocio? ¿Sí? Obviamente está el tema de precios, está también la capacidad instalada, ¿cierto? Frente a repuesto, no como repuesto de un equipo, sino bueno, tenemos otros laboratorios que utilicen ese mismo insumo para que ellos puedan hacer un tema de préstamo, ¿sí? Tenemos un tema de que ellos puedan garantizar movilidad de reactivos entre ciudades para garantizar nuestra prestación de servicio, ¿sí? Conservación de lotes para algunos laboratorios, sobre todo cuando se implementan temas de sigmametría analítica, es muy importante mantener el lote, ¿sí? Para no tener desajustes en la media, para conservar unos valores predeterminados, para ir ajustando cada vez más esa calibración, mayor control de las desviaciones y los porcentajes de error. Para otro, habrán seguro, no es tan importante esta conservación del lote, ¿sí? Para otras organizaciones puede ser más importante el tema de cantidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que resulta que este equipo no nos permite lipotar, porque resulta que aquí necesito mayor disponibilidad, porque nosotros tenemos un sistema de refrigeración que no me garantiza la estabilidad. Entonces, cuando voy a tener un calibrador de medidito es más como mayor a volumen. Entonces, por eso es importante aquí definir qué son esos puntos importantes, fechas de vencimiento de acuerdo al volumen, ¿sí? Y también términos de logística, si cuenta con una bodega en sitio, ¿sí? Si cuenta, que permita pues como esos desplazamientos rápidos y entrega oportuna de los reactivos, o si por el contrario toca mandarlos y tener en consideración esos tiempos de legalización en aduanas, ¿sí? Transportes marítimos, etcétera. Listo. Para tema de calibración de equipos, aquí yo les regalo estas opciones. En Colombia hay un ente que es el que acredita, que es ONAC. Para nosotros, cuando el laboratorio que calibra una variable está acreditado bajo ONAC, no hay necesidad de pedir ningún otro documento, ¿sí? Pero si no, es importante entonces considerar que nos entreguen los patrones, la vigencia de los patrones que utiliza para esa calibración, ¿sí? Los tiempos de respuesta. Es súper importante en los patrones qué variables ellos tienen con ese patrón, porque a veces con qué nos encontramos. Equipos que están calibrados envían un patrón, pero la variable que están enviando no tiene nada que ver con lo que están calibrando. A veces hacen la calibración mediante el peso para las pipetas, pero no nos envían el juego de pesas en el patrón. Entonces, por eso es que es muy importante. El ideal es que pudiéramos tener puros proveedores que estén acreditados. Obviamente eso incrementa muchísimo los costos y no es algo obligatorio, no hay un requisito legal que asimismo nos exija tener solo proveedores acreditados, pero cuando no, establecer esos puntos de control, envíeme el patrón, envíeme quién es la persona que va a hacer esa competencia de la persona que va a hacer esa calibración.
obviamente los tiempos de respuesta. Recuerden que las calibraciones tienen unas vigencias y si lo solicitamos un mes antes y no nos dan una buena oportunidad, pues tenemos el riesgo de que esos equipos estén durante un periodo sin su calibración vigente. Y obviamente el tema de precios. Vamos a ver otros proveedores que quizás no es el día a día en nuestro laboratorio como estos tres que acabamos de mencionar. Pero lo que yo los quiero llevar con esto es que cada servicio tiene unos puntos a controlar con base al riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema de mensajería, que esos conductores tengan pólizas, que tengan unas pólizas de responsabilidad civil en caso tal de que ocurra un accidente, pérdida de muestras, que tengan un tema de alistamiento vehicular, ¿sí? Que si es un domicilio y son quienes transportan a nuestros auxiliares, pues tenga toda su documentación en orden, ¿sí? Que si ese conductor tiene su licencia, que si ellos cumplen con esos requisitos legales según el país, como por ejemplo en el caso de Colombia, que tenga un seguro obligatorio, ¿sí? Si es, por ejemplo, un tema de mayor transporte como tal de pasajeros controlados, que tenga esa licencia como tal vehicular, etcétera. En un servicio de alimentación, requisitos legales, sus buenas prácticas de manufactura, su carnet de manipulación de alimentos, el concepto sanitario, ¿sí? El control de las minutas, como sabemos que si estamos pagando por unas porciones X o X nos van a entregar esa porción. Puede ser que nuestros puntos de control, nosotros como institución, como proceso, digamos, yo les quiero hacer unas rondas, ¿sí? Yo quiero ir y ver cómo está funcionando, cómo garantizan esa cadena de frío. Y esas rondas o auditorías ustedes pueden hacerlo a cualquier tipo de proveedor. Es más, todo depende de la capacidad operativa que tengamos. A veces ese sería el ideal, pero a veces nosotros podemos decir, "Ana, yo no tengo tiempo de irme a cada proveedor". Entonces uno va mirando qué se requiere mayor control. Por ejemplo, aquí hay un proveedor muy crítico que es el laboratorio de referencia. Normalmente, ¿qué se le verifica al laboratorio de referencia? La oportunidad. Que si yo voy a ver una muestra y ellos dicen que la entregan en 3 días, me llegue el resultado en 3 días. La calidad, obviamente, un usuario que va a nuestro laboratorio a tomarse una muestra no va esperando que usted lo envíe a un laboratorio que no cumpla con unos requisitos. Yo voy a este laboratorio porque me gusta, porque me lo recomendaron, porque mi médico dice que venga para acá, ¿sí? Pero está fuera de mi alcance saber si ese laboratorio tiene la capacidad instalada de procesar o si lo remite. Pero como a mí me recomendaron este laboratorio, yo confío que ese laboratorio tenga los puntos de controles definidos para ese laboratorio de referencia que asegure que se hace bajo los mismos estándares de mi laboratorio, ¿sí? Entonces, por eso ¿qué vamos a definir de calidad? Aquí vienen unas recomendaciones como paciente trazador. Mira, laboratorio Ana María Suárez, yo te envié una vitamina B12 el pasado viernes. Regálame, porfa, el resultado del control de calidad interno de ese viernes. Regálame el resultado del control de calidad externo que le corresponde a ese ciclo. Ve, y regálame de una vez, porfa, el entrenamiento en ese equipo de la bacterióloga que firmó ese examen. Entonces, pueden ser mediante pacientes trazadores. A mí me gusta mucho esa estrategia porque es una estrategia que realmente involucra el servicio que yo solicité, porque a veces yo puedo decir, voy a ir a hacer una visita, pero en esa visita nos podemos concentrar en el tema de electroforesis y puede que nosotros nunca le hayamos remitido una electroforesis, ¿sí? Mientras que con pacientes trazadores, mediante un servicio que me prestaron, ver cómo funcionó toda la trazabilidad de mi muestra hasta la entrega de resultado, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos tener como ese tema de calidad, evaluarlo mientras rondas, trazadores, visitas, información documentada. Y en el tema de conformidad es cuando yo reviso el laboratorio. ¿Ves que yo dije que se llamaba Anamelia Suárez y me lo mandaron como Ana María? Yo dije que ella tenía 50 años y me entera que tiene 20. Sí, esos errores que se puede captar desde el momento de la recepción del examen. Y obviamente hay una variable que no podemos y que está en todos ellos, que son indiscutibles, que es el tema de precio. No es la única variable a considerar, es una variable importante porque obviamente trabajamos desde la eficiencia, pero aquí lo que yo quiero es que consideremos que
el por qué no uniformar los criterios de evaluación. Listo. Aquí en esta otra pestaña yo les entrego otros mecanismos que nos permite controlar ciertos proveedores. Y por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos por obligación 3 comités: tecnovigilancia, reactivovigilancia y farmacovigilancia. A veces que nos encontramos en estos comités que simplemente dicen, no se encontraron registros, alertas sanitarias y no hay reportes, no más, ¿sí? Pero en esos comités nos podemos apoyar para la selección de un proveedor, ¿sí? Como por ejemplo, en el ingreso de una nueva tecnología. Tenemos estos proveedores, tiene este desempeño en el laboratorio o en la clínica Shayo, este también lo utilizan en Fundación Santa Fe, dicen esto y esto y esto. En mi control de calidad externo, esa técnica, esa metodología es la que mejor desempeño tiene, ¿sí? En el componente ambiental, nos dice que esta tecnología no genera tantos residuos, que no consume tanta agua, ¿sí? Seguridad y salud en el trabajo. Disminuye los tiempos de pie del colaborador, no hay riesgo, no tiene exposición bajo ría, ¿sí? Entonces no hay rotores que pueda tener un riesgo de atrapamiento. Entonces mire cómo un comité donde normalmente se abordan solamente, no hay alarmas, no hay reportes, nos puede permitir y ayudar porque hay un equipo interdisciplinario en la selección de un proveedor, ¿sí? Entonces, y en la selección. Y ahora en la evaluación, Ana María, ¿qué tiene que ver tecnovigilancia en la evaluación del proveedor? Sí, ahí podemos hablar de la efectividad de los preventivos. Mira, súper chévere este equipo, o súper bien hechos los mantenimientos que nos hacen un mantenimiento preventivo y ese equipo no vuelve a tener otra intervención. Es que ellos tienen unos mecanismos de educación de manejo seguro de la tecnología, es que ellos hacen unos buenos acompañamientos, o por el contrario, ahí podemos decir, venga, ese equipo duró 8 horas muerto. Tuvimos una suspensión del equipo tantas horas. ¿Por qué? O después de un preventivo a la semana se hace otro correctivo. Después del correctivo tenemos correctivos cada 3 días. Entonces, esa proporción, esa disponibilidad de la tecnología que se analiza desde tecnovigilancia nos puede aportar a la evaluación de este proveedor. ¿Listo? Lo mismo para reactivo vigilancia. Aprovechemos estos comités cuando vamos a incluir nuevas pruebas, dónde más los utilizan, ¿sí? ¿Qué matriz es? Es una matriz de esta, por ejemplo, un nuevo calibrador, un nuevo control, es de primera opinión, es de tercera opinión, qué ventajas tiene, nos aporta en el tema de estigmametría, nos disminuye la calidad. Vamos a hacer un cambio de reactivo por esto y esto, tenemos que planificar este cambio, necesitamos considerar esa transición, tenemos que considerar cambios de unidades en los informes que nosotros entregamos en el laboratorio, hay que cambiar los valores de referencia, ¿sí? Se nos han presentado estos eventos o estos incidentes por los reactivos, tenemos alertas sanitarias a este reactivo, hemos hecho remisiones a otro laboratorio y eso nos puede dar información para implementar nuevas pruebas. Entonces, mire que los desempeños no van simplemente, ¿llego a tiempo? Sí. Llegaron 20 reactivos y pedí 20, sí. Cantidad y calidad, sí, está muy bonito el reactivo. El embalaje está perfecto. Mire todo lo que podemos considerar en esos momentos de entrega del reactivo. Y lo mismo para farmacovigilancia. Si estamos en un laboratorio donde hacemos pruebas de estimulación, sí, vamos a tener clonidina, una utopina, entre otras, ¿sí? Y también es importante mirar esa interacción en esa fase preanalítica, esas reacciones a medicamentos, eventos adversos, alertas sanitarias, al momento de yo evaluar ese proveedor de un fármaco. Aquí ahora les voy a compartir un ejemplo de una ronda que se le aplica a un laboratorio. ¿Para qué? Y esto hace parte del insumo de la evaluación de la calidad de ese proveedor. Para este laboratorio, estos son los puntos que se le va a evaluar a ese laboratorio de referencia. Por ejemplo, para este laboratorio es importante que su laboratorio de referencia tenga indicadores de oportunidad. ¿Por qué? Porque eso asegura que controla la entrega de nuestros resultados, ¿sí? Luego, para ese laboratorio es importante que considere la administración del riesgo.
¿Por qué? Porque es un laboratorio que trabaja bajo esas políticas y es importante que ellos consideren riesgos frente a los clientes. Para este laboratorio es importante conocer si su laboratorio de referencia tiene un programa de PQRs y hacer trazabilidad, que esas respuestas sean a tiempo, ¿sí? Si cuenta con control de calidad interno y externo y mirar ese desempeño, ¿sí? Desde el talento humano para ese laboratorio es mirar si ese personal tiene esas competencias, si esas tareas específicas, que no veamos auxiliares validando resultados, ¿sí? Que las bacteriólogas que están manejando ciertos equipos tengan su entrenamiento, que cumpla, por ejemplo, aquellas bacteriólogas que están en banco de sangre con esa formación, lo mismo en un servicio de gestión pretransfusional, lo mismo como tal para las bacteriólogos que están en microbiología, ¿sí? Biología molecular, entre otras, esas tareas específicas. Listo. Para este laboratorio es importante que tenga las hojas de vida de los equipos, ¿sí? Y que estén calibrados y con el mantenimiento acorde a los tiempos. Y para esto, obviamente, que tenga el plan metrológico para asegurar la calibración. Son los puntos de control que estableció ese laboratorio al momento de tener un laboratorio de referencia. Listo. Esto es lo que les quería comentar en lo que tiene que ver con los puntos de control en un prestador de servicio, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que primera parte tenemos que identificar qué vamos a comprar, qué no tenemos, qué tiene que ser con un tercero. Segundo, saber si es un bien, si es un servicio. Tercero, definir los requisitos mínimos para que haga parte de los proveedores. O sea, es como la primera parte de la selección sin ser los únicos atributos de selección. Y cuatro, ahora sí, definir esos atributos adicionales que para nosotros son importantes al momento de la selección. Quinto, tener los puntos de control establecidos que se involucran dependiendo del tipo de proveedor, ¿sí? Aquí es súper importante que vamos a dejar de uniformar proveedores en la evaluación. Yo a ti te controlo esto, contigo espero lo otro. Sexto, una buena involucración y protagonismo desde los comités para la gestión de los proveedores, ¿sí? Y aquí voy a dar ya otro ejemplo de lo que tiene que ver con más puntos de control. Ahora, tenemos los insumos, bienes y servicios. Perdón, bienes. Entonces aquí en el tema de bienes tenemos el famosísimo Cardex, ¿sí? O el inventario. Miren que aquí es importante y les quería compartir esta herramienta porque es muy completa. En ella, nosotros como organización establecemos los máximos y los mínimos. ¿Para qué? Para saber yo cuál es lo máximo que debo tener para evitar desperdicios y qué es lo mínimo para garantizar la prestación del servicio. Cuándo ingresó el reactivo, la factura, eso es importante porque eso me permite hacer trazabilidad de cuándo se compró algo, en caso tal de hacer una recolección de lotes, en caso tal de una reclamación, cuál es el insumo, qué casa comercial, lote, la temperatura de ingreso, el registro INVIMA que para nosotros en Colombia es obligatorio. Ese registro INVIMA tiene unas fechas de caducidad. Esto es muy importante porque a veces eso se nos vuelve una plana y empezamos a copiarlo, a copiarlo, a copiarlo y resulta que se nos pasan los vencimientos. ¿Y cuándo vence el producto? Este tiene unos temas de semaforización para que tengamos presente cuando están en rojo es porque ya van a vencer, menor a 6 meses, de 6 meses a un año y verde mayor a un año. Este es para este laboratorio. Pueden que ustedes en cada uno de sus organizaciones digan, no, para mí, un crítico si está en 3 meses, ¿sí? O crítico si está en un año. Depende del modelo de rotación de inventarios. La presentación por pruebas, por mililitros, por unidades, eso depende de lo que ustedes necesiten controlar según los términos de eficiencia. Por ejemplo, si ustedes controlan por número de pruebas, pues aquí necesitamos ver ese reactivo por cuántas pruebas vino. Pero si ustedes controlan es más como por kits, es que necesitamos facturar tanto y que no se me suba la facturación, pues ahí podría ser más por kits. Listo. Entonces, miren, esto
es el tema. Entonces aquí está, por ejemplo, el tema de los precios, cuánto hay, cuánto ingresó, y aquí van cada una de las salidas. Y ya luego uno va mirando si esto va afectando, si el tema de vencimientos, si hay desperdicios, cómo se comporta este mínimo con el tema de tener esa disponibilidad. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con la evaluación de los proveedores? Bueno, pues aquí nos damos cuenta esas condiciones de control al momento de ingresar un reactivo o cualquier insumo, ¿cierto? Tiene también esto como para mirar la efectividad de la oportunidad, ¿sí? Los tiempos, la fecha que ingresó y la fecha que se solicitó. Por aquí me evalúa los precios y por aquí me evalúa, entonces, obviamente, toda la gestión de que está cumpliendo con los requisitos legales, que tiene una adecuada cadena de frío, si me mantiene el lote, si fue lo que nosotros pedíamos que fuera uno de los requisitos para nosotros y si despacha lo necesario para yo mantener esos estándares de máximo y mínimo. Listo. Entonces, obviamente, este insumo es importante revisarlo al momento de evaluar. No tiene lógica que yo tenga un proveedor con cumplimiento al 100% cuando yo hago trazabilidad en las remisiones de las facturas y no cumple con la fecha de entrega o no cumple con la cantidad entregada o esta temperatura está por fuera de los estándares permitidos o este registro INVIMA está vencido, ¿sí? O este registro INVIMA en el comité de reactivo vigilancia tenemos unas alertas sanitarias presentadas, ¿sí? O estos precios no están acorde a lo pactado, ¿sí? O esta fecha de vencimiento me la entregaron aquí. En el momento de la entrega esto estaba en rojo. Listo, lo hicimos por consumo, pero no está en lo pactado, que era que las entregas fueran reactivos por encima de 6 meses. Listo. Ahora, ese es lo mínimo. Vamos a ver otra herramienta frente a qué debemos controlar. También el tipo de cómo vamos a manejar nuestro control de calidad. Esta es una herramienta súper chévere, ¿sí? Este es un ideal, es una utopía, obviamente esto cuesta. Y es que con base a un puntaje que uno obtiene, uno dice, venga, cada cuánto yo debería calibrar y montar controles, ¿cierto? Listo. Este es un ideal, ¿cierto? Porque uno dice, qué rico que nosotros podamos montar controles en la mañana, en la tarde y en la noche para los laboratorios de 24. Qué rico poder tener 3 niveles. Qué rico. Entonces, etcétera, 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 que todos los controles sean de tercera opinión, ¿cierto? Pero a veces no es posible, también se entiende. Pero cuando empezamos a definir esos estándares, sí es importante que esto haga parte de los puntos de control que vamos a tener con nuestros proveedores. Entonces, aquí yo doy un ejemplo. Tenemos un toxo IgM, que resulta que esta es una prueba diagnóstica, entonces ya sabemos que es una prueba crítica, que normalmente es para embarazadas, entonces ahí uno empieza también a definir esa población atendida. Y aquí empezamos. Este reactivo es monorreactivo, birreactivo, si está listo para uso, si requiere preparación, ¿sí? Entonces aquí decimos, venga, nosotros pactamos que llegara listo para uso. Es que a nosotros no nos funciona que sea birreactivo. Es que la presentación es cerrada, nos gusta que sea cerrada. Dios mío, es que no nos envíen con presentaciones abiertas. Entonces, mire que eso sería parte de esos puntos importantes al momento de seleccionar ese proveedor, ¿sí? Que nos mantengan los lotes por 6 meses, si nos cambia el lote mensual, ¿sí? Si ese equipo al momento de seleccionar esa tecnología es un pipeteador independiente de muestras y de reactivo, o si comparte el mismo brazo, si es un equipo con plataforma refrigerada, si no tiene plataforma refrigerada, si ese analizador tiene detección de coágulo, no detecta coágulo, si tiene un mezclador ultrasónico, si el mezclador de ese equipo es mecánico, ¿sí? Si tiene una función de calibrar lineal, si tiene otro tipo de función de calibrador, si ese calibrador es trazable y podemos ver el patrón, si no trae calibrador, si es un calibrador para todos, si nos cambian ese lote de calibrador de manera recurrente, si lo mantiene trimestral, si mantiene ese lote semestral, si la matriz del calibrador es similar a la muestra, si la matriz no es conmutable con la muestra de los pacientes, si tenemos un control de tercera opinión, si es de primera opinión, ¿sí? Si ese desempeño de nuestro grupo de control está en la media del grupo, ¿sí? En esa media de comparación.
si no tenemos una medición en tiempo real, si ni siquiera tenemos un grupo de comparación, ¿sí? A veces tenemos equipos chéveres y nos ofrecen mucho, pero al momento de controlarlos no tenemos con quién controlarlos, porque no hay más personas que utilicen esa tecnología, ¿sí? Si ese nivel de control está acreditado, si no está acreditado, si ni siquiera tenemos evaluación externa del control, si ese control de calidad es externo, si es mensual, si es trimestral, si ese informe del control de calidad nos lo entregan en menos de 5 días. Este es importantísimo porque a veces nos entregan informes 3 meses después. ¿Ya para qué? Decime yo qué hago con un resultado de una falla, de un proceso, de un control, de un analito 3 meses después de tener expuesto mis diagnósticos 3 meses. Si el informe se tarda más de 15 días, si tenemos un software para el análisis del control de calidad, si hay una captura automática, si ese equipo nos permite la digitación manual, ¿sí? Entonces, y ya con esto, y de cómo vamos con estos desempeños, con un error total óptimo, deseable, mínimo, esto es lo que hablábamos de 5 y 6 sigma, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué me dicen aquí es todo eso? Esto, cuando ustedes dicen cada analito, eso es un trabajo que uno hace analito por analito, uno define cada cuánto debemos montar control de calidad, cada cuánto debemos calibrar. Ustedes me dicen, ¿eso es un control para uno? Sí, pero a medida que yo voy identificando el riesgo, se nos vuelven atributos al momento de seleccionar. Entonces, venga, yo ya no voy a permitir un equipo que no tenga plataforma refrigerada. Yo no voy a permitir un equipo que me comparta brazo. Yo no voy a permitir un equipo que me comparta copillas para reactivos y para muestras, etcétera, etcétera. Yo necesito que usted me mantenga el lote de calibrador. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver ese análisis Six Sigma, sabemos que cada una de estas variables afectan en el desempeño de nuestro control de calidad y a su vez en la confiabilidad de los resultados, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros consideremos estos puntos al momento de evaluar y controlar a un proveedor. ¿Listo? Ahora, ya aquí vimos nuevamente, lo seleccionamos, definimos unos puntos de control y ya con eso evaluamos. La evaluación puede ser el mismo formato que nosotros hablábamos en el momento de la selección, solo que aquí controlamos y le vamos a poner a ese atributo de calidad. Son los resultados en todo ese desempeño, ¿sí? No son los resultados de si el embalaje llegó completo. Listo. Y ya nos podemos apalancar en estos resultados para poder generar unos buenos indicadores en esos procesos de compra, donde lo que buscamos de un proveedor, ya sea de control, ya sea un proveedor de servicio, de reactivos, ya lo que nosotros buscamos es que se garantice la confiabilidad de esos insumos o servicios para nosotros garantizar también un resultado confiable. Listo. Entonces, por ejemplo, uno de los indicadores es el desempeño del proveedor. Entonces, aquí mirar es garantizar que esa calificación que vamos a hacer esté por encima de un resultado que nosotros deseamos y definimos como meta. Pero mire, este indicador es muy común, pero normalmente lo evalúan así. 100, 100, 100, todos cumplen. Y es un indicador estratégico porque lo que buscamos es garantizar la confiabilidad de lo que nos entregan. Pero ¿cuál es el problema? Que lo evaluamos de una manera subjetiva porque no consideramos lo que realmente hay que controlar, ¿sí? Pedidos completos, ahorro en las compras, ese tema de precios que sí se garantice cuando lo veíamos en el CARDES, que sí llegue conforme a lo que está facturado. Y aquí, por ejemplo, tenemos procesos de subasta para garantizar que nos entreguen el mejor insumo al mejor precio. Y aquí ustedes pueden poner todos esos indicadores, incluso involucrar a la sigmametría analítica en estos resultados. Listo. Desempeños controlados de 6 sigma porque controlamos todos estos insumos. Listo. Bueno, esto era lo que querías comentarles el día de hoy frente a todo lo que tiene que ver con el seguimiento, con la evaluación, con los controles a los proveedores, donde lo que más me interesa es que ustedes puedan apoyarse en estas herramientas, pero más que eso es que
entremos en la conciencia de la importancia que cuando le estoy entregando algo a un tercero, mi usuario o mi cliente final no es consciente de que usted lo está enviando a un sitio bueno o un sitio malo. Confía en su laboratorio porque es ese laboratorio. Por lo tanto, nosotros debemos tener puntos de control claros y establecidos para garantizar de que se haga como si lo estuviéramos haciendo nosotros. Esa es la invitación el día de hoy, tener unos muy buenos criterios, poder identificarlos, evaluarlo y obviamente tener unos indicadores de efectividad que apalanque todos nuestros procesos analíticos. Muchísimas gracias por este espacio, espero que haya sido de total aprendizaje, que nos haya quedado muy claro y espero verlos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Chao.